Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Verdaderamente nos sentimos muy honrados de que sus pastores, los pastores de Luna, nos hayan invitado a poder estar aquí. Y como bien dice mi esposa, pues nos sentimos en familia, nos sentimos en casa y ya hemos tenido oportunidad de venir veces anteriores. Y bueno, pues el día de ayer fue un día muy especial, estar aquí conviviendo y compartiendo sobre el tema de las finanzas. Pero antes de empezar, me gustaría hacer una oración para pedirle a Dios que sea Él quien hable y poder yo compartir con ustedes como debo de compartir. Pues Padre, en el nombre de Jesús, te decimos en este día, gracias por tu amor y tu misericordia y por la oportunidad de estar otra vez aquí reunidos como tu iglesia. Padre, sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, que el día de hoy el mensaje que escuchemos no sea el mensaje de un hombre, sino el mensaje que viene de tu Santo Espíritu, que viene de tu palabra. Señor, trae revelación a nuestras vidas y en la medida, Señor, que nos exponemos a tu palabra, te rogamos nos estés transformando cada vez más a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy fue un mensaje que Dios me dio en el mes pasado, en el mes de enero. Y creo yo que Dios me dio este mensaje en el mes de enero para renovar fuerza, porque estamos empezando un nuevo año. Mira, tú necesitas fuerza para empezar un nuevo año, ¿sí? Hay tiempos en los que necesitamos renovar nuestras fuerzas. Yo no sé si tú siempre eres fuerte, pero yo tengo mis días en que no soy tan fuerte. Hay días en que me siento débil, hay días en que me siento decaído, hay días en que me siento agobiado, hay días en que estoy preocupado y todo eso va minando mis fuerzas. A veces un exceso de trabajo que llego agotado, casi nada más quiero llegar y tirarme en cama y son tiempos en los que necesito que Dios venga a hacer una renovación de fuerzas a mi vida. La vida cristiana es un camino, el caminar con Dios, tú necesitas fuerza para poder llegar al final con Él. La carrera del cristianismo, la carrera de andar con Dios es como un maratón. Si algo necesita el atleta para terminar la carrera es fuerza para llegar hasta el fin, para no tirar la toalla a medio camino, para no quedarse a medias, sino poder completar la tarea que hemos empezado. Todo nuevo comienzo requiere de nuevas fuerzas. Si tú estás empezando un nuevo proyecto, tú requieres fuerza. Si tú estás empezando un nuevo negocio, tú requieres fuerza. Si te están asignando una nueva asignatura en tu trabajo, un nuevo compromiso, tú necesitas fuerza. Para hacer un cambio, tú y yo necesitamos fuerza. Para dejar un vicio o un pecado, tú necesitas ser fuerte. Para quitar conceptos equivocados de aquí y renovar nuestro entendimiento, tú necesitas fuerza. Para cuando tú y yo caemos en un pecado, tú y yo necesitamos fuerza para volvernos a levantar y seguir corriendo. Para nuevos comienzos necesitamos fuerza. Entonces, qué importante es que Dios venga a renovar nuestras fuerzas para lo que tenemos que hacer. Alguien dijo una vez que el caminar con Cristo son siempre nuevos comienzos. Y para ello tú necesitas ser fuerte. Y yo quiero llevarte a la Escritura. Quiero llevarte al libro de Daniel, capítulo 10. Fíjate,
Daniel, en este capítulo 10, el libro de Daniel es un libro increíble. Daniel es un profeta de Dios. Daniel es un hombre que se mueve en los dones del Espíritu Santo. Es un hombre que tiene la capacidad de interpretar sueños, de tener visiones de parte de Dios. Daniel vive exiliado, ni siquiera está en su país. Él es de la gente que fue deportada a Babilonia cuando Nabucodonosor conquista Israel. Daniel es de los que se lleva a Babilonia. Entonces ni siquiera vive en su país. Él es un extranjero en una tierra extraña. Y sin embargo, allí Dios lo encumbra. Y llega a ser gobernador allí en Babilonia, uno de los más importantes. Y Dios lo usa de una manera tremenda. Pero en este capítulo 10 vemos a un Daniel que emocionalmente no anda bien porque siente miedo, trae ansiedad, hay angustia en su vida. Y físicamente tampoco se siente bien porque siente dolor. ¿Algunos andamos enfermos con dolencias? A mí ya me empiezan a tronar las rodillas. Ya para bajar las escaleras empiezo a batallar. Y es que uno se va deteriorando. Pero mira, a veces no estamos bien emocionalmente o no estamos bien físicamente o las dos cosas. ¿Y por qué estaba así Daniel? Porque dice al principio de este capítulo 10 que había un gran conflicto. ¿Has estado en conflicto? ¿Has estado en medio de problemas? ¿Has estado en medio de circunstancias adversas? Sí. Y tal vez ahorita tú estás pasando en una situación de esas. Estás enfrentando ahorita problemas. Estás enfrentando situaciones que te están agobiando. Pues en este capítulo dice la escritura que Daniel estaba enfrentando un gran conflicto. Por eso es que se sentía así. Y entonces es cuando necesita esta palabra que venga a renovar sus fuerzas. Porque para enfrentar un problema, para enfrentar un conflicto, para resolver una situación, tú necesitas una renovación de fuerzas. Y yo oro porque la palabra que hoy veamos venga a fortalecer tu vida, y mientras estés escuchando la palabra, el Espíritu Santo te esté tocando ahí donde estás y te esté fortaleciendo. Daniel capítulo 10, versículo 18. Empiezo a leer y dice ahí la escritura: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Y fíjate lo que dice al final: y me fortaleció. Un ser celestial que Dios envía, un mensajero de Dios que llega con Daniel y lo toca. Y con ese toque, Daniel es fortalecido. ¿Sabes tú que Dios tiene ángeles? Son creación de Dios, así como tú y yo somos criaturas de Dios. Los ángeles son criaturas de Dios. Y cuando tú lees Hebreos, el capítulo 1, la escritura dice que esos ángeles, Dios los usa para ayudarnos a nosotros. Son ángeles que vienen a ministrarnos de parte de Dios. Algunos han dicho que todos tenemos un ángel de la guarda. Y son ángeles que Dios manda para ayudarnos. Y parte de la manera como estos seres ayudan es venir para tocarnos y fortalecernos en medio de la angustia, en medio de los problemas, en medio de nuestras debilidades. Fíjate, cuando tú lees los evangelios, Jesucristo es llevado al desierto por el Espíritu Santo después de que es bautizado en las aguas del Jordán. Y dice ahí en los evangelios que él estuvo ¿cuántos días? 40 días y 40 noches ayunando. Y el diablo lo empieza a tentar.
Y ahí los evangelios nos narran 3 tentaciones que Satanás le pone a Jesús. Pero al final dice que vinieron ángeles para ministrar a nuestro Señor. Qué interesante que Dios envió ángeles para venir a fortalecer a Jesús. Oye, es que después de un ayuno de 40 días, 40 noches, ay, pues al menos dice ahí que ya sintió hambre Jesús. Ya se sentía cansado o débil físicamente por el ayuno tan prolongado. Y luego todavía remátale con las tentaciones de Satanás, estar lidiando contra este ser. Pues por eso es que llegaron ángeles para ministrarlo, para ayudarle. Cuando Jesús está en el Getsemaní, también Dios envía ángeles para fortalecerlo, porque Él estaba por ir a la cruz. Él estaba por ser crucificado. Y en ese momento en que Él se sentía angustiado, tan angustiado estaba que le dice a sus discípulos: vengan, ayúdenme, apóyenme a orar. Ahora, para que Jesús pida apoyo de oración, ya te podrás imaginar la situación en la que Él estaba. Emocionalmente Jesús no estaba bien cuando entró al Getsemaní. Él se sentía angustiado y lo dice. Y no solamente Él se lo expresa a sus discípulos. Él no tiene pena con decirles: muchachos, me siento mal emocionalmente, necesito que me apoyen en oración. Si eso hizo Jesús, ¿qué de ti, de mí? Pero a veces nos queremos hacer los machotes y los fuertes, que no necesitamos a nadie, que yo puedo solo. Pero ¿sabes una cosa? Nos necesitamos los unos a los otros. Y para eso está la iglesia, para apoyarnos unos a otros y arroparnos en oración. Entonces, que no te dé vergüenza cuando estás pasando una situación donde necesitas el apoyo, el poder pedir ayuda a la iglesia. Aquí están tus pastores, aquí están tus líderes, aquí están tus hermanos. Que cuando tú te sientas débil, tú puedas tener esa confianza de poder venir y decir: necesito que oren por mí porque estoy pasando por esta situación. Jesús lo hizo. Y está escrito en los evangelios como ejemplo para ti y para mí. Entonces, qué interesante que Dios utiliza a estos seres celestiales para venir a fortalecernos. No que hablemos con ángeles, porque no se trata de eso. Nosotros hablamos directamente con Dios. Y Él manda a sus ayudantes para apoyarnos. ¿Cuántas veces un ángel no nos habrá ayudado sin nosotros darnos cuenta siquiera? Porque son seres invisibles, aunque se pueden manifestar materialmente. Pero bueno, seguimos la lectura. Daniel capítulo 10. Entonces llega este ser celestial, toca a Daniel y Daniel es fortalecido. Pero luego fíjate lo que dice el versículo 19. Y me dijo, y aquí hay 4 palabras que este mensajero de parte de Dios trae para Daniel. Y son palabras que empiezan a darle una renovación de fuerzas a Daniel. Son 4 palabras. Y son 4 palabras que quiero compartir contigo. Y que yo espero que estas palabras, al igual que fortalecieron a Daniel, vengan a renovar tus fuerzas el día de hoy. Y que sean palabras que te lleves en tu corazón para cuando necesites ese aliento, para cuando necesites esa fortaleza. La primera palabra que, el primer mensaje que este ángel le da a Daniel y le dice: muy amado. Wow. Fíjate cómo le llama. No le dice Daniel, no, le dice muy amado. Y así es como te dice Dios a ti. Él te conoce por nombre, sabe cómo te llamas. Si sabe hasta cuántos pelos traes en la cabeza. Yo ya traigo pocos, ¿sí? Pero Dios sabe y nos conoce perfectamente. Pero el apodo favorito para ti es decirte muy amado. Escúchame, tú eres muy amado para Dios. Tú eres muy amado para Dios. Tú eres muy amada para Dios. Él te ama con todo su corazón. Escúchame, no hay una persona en este mundo que te ame más que Dios.
Y aún si nadie te amara en este mundo, tú debes de tener la seguridad y la certeza que hay alguien en el cielo que te ama eternamente con amor. Dios nos ha creado para ser seres que expresamos amor y sentimos amor. Dios nos ha creado para amar y recibir amor, para dar y recibir amor. El amor para el hombre es un alimento. Necesitamos saber que somos amados, que somos valiosos, que somos importantes, que tenemos valor para alguien. El mayor motor, el mayor vigorizante, el mayor energetizante es el amor. Cuando una persona se siente amada, es una persona que sale con una fuerza a comerse el mundo. Sale con una fuerza para trabajar, sale con una fuerza para enfrentar los problemas porque se siente amado. Pero cuando una persona no se siente valorada ni se siente amada, es una persona que va derrotada, que va en debilidad, que va en fragilidad. Papá, mamá, es nuestra responsabilidad hacer sentir a nuestros hijos amados. Ellos deben de saber que nosotros los amamos profundamente. En el matrimonio es importante que un cónyuge al otro le haga sentir el amor. Nosotros en las pláticas matrimoniales siempre les decimos a las parejas, sobre todo la mujer, porque cuando tú lees Efesios capítulo 5, 3 veces le dice al hombre, ama a tu esposa, 3 veces. Ya para que en un mismo capítulo Dios te diga 3 veces ama a tu esposa, es porque de plano es una necesidad en la señora. Siempre le decimos a las esposas, la esposa tiene 2 estómagos, uno para la comida y otro para el amor. Entonces, así como tiene que comer 3 veces la esposa para sentirse satisfecha, sentirse llena, también hay que decirle 3 veces al día, mi amor, te amo, en la mañana, a mediodía y en la cena, para que tenga su barriguita de amor llena. Es cierto lo que les estoy diciendo. La esposa, si algo necesita, es saberse amada por parte de su esposo. Y varón, es nuestra responsabilidad el hacer sentir ese amor, porque ellas lo necesitan, pero nosotros también. Sentirnos valorados, apreciados, amados. Entonces, el amor es el principal motor que nos mueve, que nos vigoriza, que nos da fuerza. Hubo un maestro de la ley que le preguntó una vez a Jesús, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Y Jesús, ¿qué le dijo? Amarás. Ese es el mandamiento más importante, amar. Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor es esencial. Por eso es que este ser celestial llega con este mensaje a Daniel y le dice, muy amado. Porque eso te vigoriza, eso te da fuerza. Saber que tú eres amado por Dios. Wow, eso hace toda la diferencia. El saber que eres importante para alguien. Escucha lo que te voy a decir y lo digo con todo respeto, pero Dios está enamorado de ti. Y vas a decir, de mí, está enamorado de ti. Pero si me conociera, te conoce perfectamente. Y hasta sabe lo que piensas. Sabe tus motivaciones. Y aún y con todos esos defectotes o defectitos, y aunque te ves con cara de ángel, tienes tus fallas. Y esas fallas las conoce perfectamente el Señor. Es más, Él te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Y aún con todo, Él está enamoradísimo de ti. Dices, no puede ser. Por eso es que Él te dice, muy amado, muy amada. Y esta es la primera palabra que Dios le da a Daniel y le dice, muy, muy amado. Esta es una palabra de afirmación. Jesús, después de que es bautizado en las aguas del Jordán por su primo Juan el Bautista,
dice que al momento en que sale de las aguas se abrieron los cielos. Y el Evangelio de Mateo nos narra que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma sobre la vida de Jesús. Pero después dice que se oye una voz desde el cielo. ¿Y de quién era esa voz? Del Padre, de Dios Padre. ¿Y qué es lo que dice esa voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Y es el Padre afirmando al Hijo con amor para que Él pueda salir a hacer su ministerio. Porque ahí es donde arranca Jesús su ministerio. Ahí es donde Él empieza a predicar. Ahí es donde Él empieza a compartir. Ahí Él es donde empieza a hacer milagros y sanidades y echar fuera demonios. Pero no empezó sin que antes el Padre lo afirmara. ¿Cómo salen tus hijos cuando van a la escuela, papá? ¿Salen afirmados? ¿Salen con esa palabra? ¿Salen sintiéndose que les amas? ¿O salen regañados? Esposa, ¿cómo mandas al marido al trabajo? ¿Con 2 yemas? Te me vas, te me vas. ¿O lo mandas sintiéndose que es el hombre más importante de este mundo para ti? ¿Cómo va tu marido a trabajar? ¿Cómo va tu marido a la chamba? ¿Va fortalecido, sabiendo que en su casa le espera una mujer que le ama profundamente? ¿O va criticado por ti? ¿Va completamente derrotado? ¿Eres ayuda idónea o eres una piedra y un ancla idónea? ¿Eres una catapulta que lo lanza más arriba porque lo amas? ¿O eres alguien que lo entierra porque lo criticas? Qué importante es entender que el amor es un vigorizante para nosotros. Por eso dice la Biblia que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Porque tú tienes la capacidad de expresar el amor y cuando lo expresas estás dando vida. Pero cuando no lo expresas, sino expresas todo lo contrario, estás causando muerte. Aquí a Daniel se le dice muy amado. Ahora, ¿cómo es que Dios muestra su amor? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Ahí está. En esto se mostró el amor de Dios para nosotros, porque el amor se debe de demostrar. O sea, no se vale que tú digas, es que sí amo a mi esposo o a mi esposa, sí amo a mis hijos, pero nunca les digo. Pues nomás tú sabes que los amas, porque no lo haces sentir. Hay que hacerlo sentir, hay que demostrarlo. Ahora, ¿cómo Dios demuestra su amor para con nosotros? En que envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para tener vida. Él te ama tanto que Él no quiere que estés muerto. Él no quiere que mueras, sino Él quiere que vivas. Y tanto te ama que Él dio lo mejor que tenía por ti y por mí. ¿Y qué es lo mejor que Él tenía? Su Hijo. Su Hijo Jesucristo. Entonces escúchame. Escucha bien lo que voy a decir. El mejor mensaje de amor de Dios se llama Jesús. El mejor mensaje de Dios para el mundo se llama Jesús. Tiene nombre, es una persona y es Jesús. Entonces, cuando una persona menosprecia a Jesús, está menospreciando el amor del Padre. Wow. Yo no quiero menospreciar el amor de Dios. Yo quiero aceptar el amor de Dios. Aceptar el amor de Dios es aceptar a Jesús. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú estás aceptando el amor de Dios en tu vida. ¿Me estás oyendo? Entonces, el mensaje que nosotros llevamos afuera no es un mensaje religioso,
sino el mensaje que nosotros anunciamos afuera es un mensaje de amor. Si algo necesita el mundo, es sentirse valorado y sentirse amado. Por eso es que son buenas nuevas el evangelio, porque es un mensaje de esperanza y de amor que le llevas a un mundo que no tiene ni esperanza y ni tiene amor. Porque para empezar, el mundo ni siquiera sabe lo que es el amor. Entonces, aquí a Daniel se le da esta palabra y se le dice: muy, muy amado. Dios te ama, tú eres muy amado para Dios. Segunda palabra, enseguida este ser celestial le trae este segundo mensaje y le dice: no temas, no temas. Ahora, para que Dios le haya dicho a Daniel no temas, es porque sabía que estaba con miedo. Mira, Dios conoce tus miedos, no ignora a lo que tú le sacas, no ignora a lo que tú le tienes miedo. Conoce tus temores, conoce tus fobias, conoce lo que te intimida. Él no ignora esos miedos que tú sientes, que sentimos todos. Dime tú, que levante la mano quien no ha sentido miedo. El que la levante es mentiroso. Okay. No hay ningún mentiroso aquí. Qué bueno. Todos hemos sentido miedo. Todos hemos sentido pánico. Todos nos hemos asustado. Es natural sentir miedo. Y no es vergonzoso sentir miedo, pero lo que no debemos de permitir es que el miedo nos paralice. Porque si algo quita el vigor, si algo quita la fuerza, es sentir miedo. Por eso el miedo paraliza, porque te quita las fuerzas para seguir avanzando. Tú y yo debemos de echar fuera el miedo para poder avanzar. Por eso es que Dios le dice a Daniel: no temas, no tengas miedo. Reiteradamente Jesús les decía a sus discípulos: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Ahora, el miedo que siente aquí Daniel en el capítulo 10 es porque se le aparece un ángel y lo vio y está hablando con él. Y el cuate se asusta, se espanta. Y no es el único. Cuando tú lees Marcos capítulo 9, es un capítulo donde Jesús invita a 3 de sus apóstoles a subir con él al monte. A Pedro, Juan y a Jacobo, el hermano de Juan. Y estando arriba en el monte es cuando Jesús se transfigura y sus vestiduras se hacen como de luz y Jesús se volvió un resplandor. Y de repente aparecen 2 personajes del Antiguo Testamento hablando con Jesús ahí en el monte: Moisés y Elías, el profeta. Y entonces el Pedro, Juan y el Jacobo y luego todavía llega una nube y se oye una voz. Y es el Padre hablando. Dice: este es mi Hijo amado, a él pónganle atención. Oye, aquellos 3 empezaron a temblar. Lee el versículo 6 de Marcos 9 y vas a ver. Dice que hablaban de miedo. ¿No has hablado de miedo? Hay gente que se ríe de miedo. Le da un ataque de risa porque otros lloran, pero otros se ríen. Y de repente y así estaban estos 3 chavos, temblando por lo que estaban viendo. No era malo lo que estaban viendo. Estaban viendo la gloria de Jesús. Estaban viendo 2 personajes del Antiguo Testamento que ellos no habían visto, sino habían escuchado en la lectura de la palabra, pero que ahí en ese momento se aparecen junto con Jesús. Y pues claro, temblaron. Ahora, no es el único. Cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 1, Juan está en la isla de Patmos preso, el apóstol. Y de repente él oye una voz y él dice que volteó para ver la voz. Y lo que ve es a Jesucristo en su gloria, con ojos de fuego, su rostro como sol, sus vestiduras blancas, sus pies como bronce bruñido, sus pelos como blanca lana. Y aquella imagen de Jesús en su gloria dice que hizo que Juan quedara sin fuerzas y cae de bruces. Dice: caí como muerto. Se le fueron las fuerzas, al grado que no se pudo sostener en pie y cayó delante de Jesús. Mira,
A mí si se me apareciera Jesús o un ángel, claro que caería al suelo, temblando como hoja. ¿A poco tú no? Ay, no te hagas el fuerte. Saldrías hasta corriendo de aquí si un ángel se manifestara aquí. Claro, porque es algo que no esperamos. Es algo sobrenatural. Escúchame, hay gente que tiene miedo de estar en la presencia de Dios, pero debería de ser al revés. Deberían de tener miedo de no estar en la presencia de Dios. Hay 3 eventos que yo recuerdo ahorita del pueblo de Israel que sintió miedo. Dios siempre nos quiere llevar a otro nivel. Dios siempre quiere que escalemos un nivel más arriba, más alto. Fíjate, llegó un momento en que Moisés está con el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. Hasta entonces, el único que había subido al monte y había visto a Dios y había oído la voz de Dios era Moisés. El pueblo estaba acá abajo. Moisés es el que subía y hablaba con Dios y oía a Dios. De ahí bajó los 10 mandamientos. Pero llegó el momento en que Dios le dice a Moisés: Moisés, yo quiero que ahora el pueblo suba a otro nivel más alto. Ya no quiero que nada más, ya no solamente quiero que te oigan a ti, quiero que ellos me oigan a mí. Una cosa es oír al pastor, a los pastores, oír al líder, pero otra cosa muy distinta es oír a Dios. Dios no quiere que te quedes en el nivel de oír a los hombres. Está bien cuando empezamos en la vida del Señor, escuchando a nuestros líderes, nuestros pastores, a la gente que ya lleva camino en las cosas del Señor. Pero Dios no quiere que te quedes en ese nivel. Dios quiere que subas al otro nivel y que tú aprendas directamente a oír la voz de Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando Moisés les dice: santifíquense, porque Dios se va a manifestar y va a bajar y va a hablar con todos. Todos van a oír la voz de Dios. Y sí, dice que aquel lugar empezó a temblar. Relámpagos y truenos había en el cielo. En la montaña, el monte Sinaí estaba en fuego. Y todo aquello era un espectáculo sobrenatural en el cielo y en la tierra. Y de repente empezó a oír la voz de Dios como una fuerte trompeta. Ya te imaginarás, imagínate el escenario. Yo me imagino el Cerro de la Silla ahí en Monterrey, ardiendo en fuego, relámpagos y truenos arriba y la tierra temblando y oyéndose la voz de Dios como una trompeta fuerte. Oye, pues cualquiera quedaría asombrado. Y tan asustado quedó el pueblo que al final le dicen a Moisés: Moisés, ya no queremos que Dios nos hable. Mejor háblanos tú. Y lo que Dios te diga a ti, tú no lo dices a nosotros, pero nosotros no queremos oír a Dios. Y Moisés les dice: no tengan miedo, no seas sacón. Pero fíjate cómo el pueblo de Israel se quedó en el nivel de abajo. No quiso avanzar al siguiente nivel por miedo. Por miedo. Le tuvieron miedo a Dios. Le tuvieron miedo a escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el peligro de esto? Que tú te quedes oyendo nada más la voz de hombres sin oír la voz de Dios. Dios quiere que tú aprendas a oír su voz, no solo la voz de tu pastor o de tus líderes. El segundo caso de miedo que hay en la historia de Israel es cuando Moisés manda 2 espías. Números capítulo 13. Manda 2 espías a espiar la tierra prometida, porque ya estaban en la orilla del río Jordán. Era cuestión de pasar el río Jordán para entrar a la tierra prometida, una tierra que Dios les había prometido estando en Egipto. Les dijo: yo los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Escúchame, la tierra prometida no es el cielo, la tierra prometida son la herencia y las riquezas que Dios tiene para tu vida. Y ese es el siguiente nivel que quiere que subas. Una cosa es vivir en el desierto, donde no hay nada, donde todo está seco, donde no hay lluvia, donde no hay cosechas, la tierra es infértil. Es duro vivir en el desierto.
Pero Dios no te quiere en el desierto, quiere que llegues al siguiente nivel, que es la tierra prometida, una tierra donde sí hay abundancia, una tierra donde sí había fruto, una tierra donde sí había agua, donde había todo. Pero ¿qué sucede ahí en Números capítulo 13? Que cuando llegan los 12, 10 de esos 12 espías trajeron un mal informe. Porque empezaron a desanimar. O sea, llegaron dos que sí, venían bien animados, el Josué y el Caleb. No, hombre, está bien padre la tierra. Y vamos pasando, porque vamos a conquistar. Sí, hay gigantes, sí, hay murallas, hay pueblos fortificados. Pero nosotros con Dios podemos echárnoslos. O sea, bien valientes llegaron esos dos. Pero los otros 10 trajeron un reporte de miedo. No, 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 no. Sí está bien bonita la tierra. Hay fruto bien padre. Hay unas papayotas y unas sandillotas y está bien padre. Pero hay gigantes, hijos de Anac. Hay murallas bien grandes. No vamos a poder con ellos. Son más fuertes que nosotros. Inclusive en el último versículo de ahí de números 13, dicen ellos, nosotros parecíamos insectos o chapulines comparados con ellos. Imagínate. El miedo los llevó a sentirse chapulines. Escúchame bien. El miedo te quita tu verdadera identidad. El miedo te quita tu verdadera identidad. Josué y Caleb decían, nosotros somos hijos de Dios. Y aunque están más grandotes que nosotros y aunque tienen ciudades amuralladas, nosotros como hijos de Dios podemos tumbarlos, podemos ganarles, podemos conquistar, porque Dios va con nosotros. Pero los otros venían acobardados por el miedo. Y ellos no se sentían tan fuertes, se sentían insectos, se sentían chapulines. Perdieron su identidad por miedo. Y por miedo se quedaron en el desierto. No subieron al siguiente nivel. Toda esa generación se quedó en el desierto y murió 40 años. Dios los castigó diciendo, 40 días estuvieron allá espiando, pues me las van a pagar cada día por un año. 40 años en el desierto, hasta que toda esta generación muera por miedosos. La tercer ejemplo de miedo en el pueblo de Israel, ahí en Primera de Samuel capítulo 17, es cuando el pueblo de Israel va a pelear contra los filisteos. Y están parados uno en cada montaña y en medio hay un valle. El valle de Ela, dice ahí la palabra. Y de repente, de entre las filas de los filisteos, sale un gigante. Cuando tú lees la Biblia, dice que ese gigante se llamaba Goliat. Y la estatura de ese gigante era arriba de 3 metros. Mira, hasta ese momento el pueblo de Israel estaba comandado por el rey Saúl. Hasta ese momento ellos habían tenido batallas y peleas y guerras, pero con gente de la misma estatura. Pero ahora el reto, el siguiente nivel, ya no era pelear con gente de la misma estatura, era pelear con gente más grande. ¿Te acuerdas de la primaria? Cuando de repente tú estabas en segundo o en tercero de primaria y venía uno de quinto y de sexto y te retaba. Y tú le decías, no, pues es que estás más grande que yo, vas más adelante que yo. Y nos rajábamos, ¿verdad? Porque decían, no, pues está más grande. Pues bueno, estos cuates cuando ven al gigante, rajaron tabla. Y dice que por 40 días este gigante salía a amenazarlos. Y todos estaban temblando de miedo, hasta el rey Saúl. Nadie se atrevía a enfrentar a este gigante. Hasta que no vino un pastorcito de ovejas llamado David. Y el David, ese sí venía bien valiente. Ese no venía con miedo. Es más, cuando ve al gigante y lo oye, se indigna. En vez de sentir miedo por las palabras del gigante, se indigna, se enoja, le da coraje. ¿Cuál es tu reacción cuando enfrentas tus gigantes? ¿Te dan miedo o te indignan? Porque si te dan miedo, tú no los vas a enfrentar. Tú les vas a sacar la vuelta. Pero escúcheme una cosa, los gigantes que no tumbes ahorita se te van a aparecer más adelante.
y tarde que temprano los vas a tener que enfrentar. Escúchame, un hijo de Dios no rodea los problemas, sino los enfrenta. Un hijo de Dios no le saca la vuelta a la tempestad, sino la enfrenta, agarrado de la mano de Dios. Y agarrado de la mano de Dios, tú bien puedes atravesar esa tempestad del otro lado. Para atrás ni para agarrar vuelo, dicen por ahí. Escúchame una cosa. No hay victoria sin guerra. No hay corona sin lucha. ¿Me estás entendiendo? Tú quieres una corona en tu cabeza, vas a tener que pelear por ella. Tú quieres victoria en tu vida, vas a tener que enfrentar tus batallas. No hay victoria sin batallas. Es decir, como dicen en mi rancho, no hay lonche gratis en el reino de Dios. Hay que ser valientes para enfrentarlo. El pueblo de Israel perdió su oportunidad de ver el poder de Dios tumbando a un gigante. Tuvo que venir alguien de afuera para hacerlo, David. Cuando tú lees Isaías 41, me encanta ese capítulo de Isaías 41, porque ahí hay 3 palabras que dicen no temas. 3 versículos que hablan de no temas. El primero, tú lo encuentras en el versículo número 10. Isaías 41:10. Fíjate lo que dice allí, empezando este versículo. ¿Ya lo viste? No temas. ¿Por qué? Es una palabra de Dios diciéndote, no temas, porque yo estoy contigo. Luego te brincas al verso 13. Al final del versículo 13. ¿Está ahí ya? Fíjate lo que dice. No temas. ¿Porque qué? Porque yo te ayudo. La segunda palabra que Dios les da. Primero, no temas, porque yo estoy contigo. Segunda palabra, no temas, porque yo te ayudo. Y la tercera palabra, déjame la encuentro. Aquí está, versículo 14. ¿Lo ponemos? Ahí está, empieza a decir Dios, no temas. Y luego a mitad del versículo dice, porque yo soy tu socorro. Wow, qué palabras la de Dios. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo te ayudo. No temas porque yo soy tu socorro. ¿Qué más queremos? ¿Cómo sentir miedo cuando Dios va con nosotros? Cuando Él es quien pelea nuestras batallas, cuando Él tumba a nuestros gigantes, cuando Él es el que nos da la fortaleza para enfrentar cualquier situación. La tercera palabra que Dios le da a Daniel, volviendo allí a Daniel capítulo 10, es lo que le dice enseguida: la paz sea contigo. La palabra en hebreo, ahí en Daniel 10, versículo 19, la palabra en hebreo es shalom, que se traduce normalmente por paz. Pero shalom significa más que paz. Shalom también significa seguridad, estar seguro. Significa prosperidad también shalom. Shalom significa también paz, dicha, victoria, salvación, felicidad. Todo eso significa la palabra shalom. Ahora, la Biblia me enseña que hay 2 tipos de paz. Fíjate muy bien. Primero, paz con Dios. Y el segundo tipo de paz es paz de Dios. Para poder tener la segunda, necesitas primero tener la primera. Si tú quieres sentir la paz de Dios, primero tienes que estar en paz con Dios. Nunca vas a poder tener la paz de Dios si primero no estás en paz con Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Lo podemos poner? Romanos 5:1. Fíjate lo que dice este versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Ahí está la primera paz.
Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz con Dios es porque ha sido justificado. Justificado es una palabra legal, es una palabra que usan los abogados. ¿Y qué significa justificado? Que no tienes deuda con Dios. Justificado significa que el juez dijo: tú eres inocente. Justificado significa que tienes el expediente limpio. Escúchame, justificado es que eres una persona como si nunca hubieras pecado delante de Dios. Esa es una persona justificada delante de Dios. Una persona como si nunca hubiera pecado. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo, dice el versículo, Jesucristo, su sangre, borra tu expediente pecaminoso. Lo borra completamente. De tal manera que cuando tú llegues al cielo, tu expediente está limpio, justificado. Ahora, esa justificación, ¿cómo llega a tu vida? ¿Te la ganas? ¿Trabajas por ella? No, es por fe. ¿Por fe en qué? ¿O en quién? Por fe en Jesucristo. La obra que Él hizo en la cruz. Si tú crees que Él murió por ti en la cruz del Calvario, que Él pagó la pena por ti, entonces esa justicia que Cristo ganó se te es imputada a ti, ¿sí? Es decir, lo que gana Cristo se te otorga a ti. Es como si tú lo hubieras hecho. Entonces, por eso Dios te puede declarar justo. Por eso tú y yo somos justos, no por nosotros, no por nuestras obras, no porque no pequemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que tú y yo estamos en paz con Dios, porque no hay cuenta que darle a Dios. Nuestra cuenta está en ceros, no le debemos nada a Dios. Justificado eres. Y entonces cuando tú tienes deudas, ¿a poco tienes paz? Lo decíamos ayer, la deuda te quita hasta el sueño, no te deja en paz, no te deja estar a gusto, no te deja estar tranquilo, ni siquiera puedes disfrutar una comida tranquilo, porque siempre estás con el miedo de que va a sonar el teléfono y son tus acreedores, te están tocando a la puerta y es el que cobra el abono, y todavía le dices al hijo: ve y dile que no estoy, y sale el hijo y dice mamá que no está. Entonces, las deudas no te dejan en paz, no tienes paz, pero cuando no debes nada, en ti hay una paz con Dios. Entonces, la primer paz que la Biblia me enseña que yo debo de tener es la paz con Dios. Ahora, ya que tengo la paz con Dios, puedo tener la segunda paz, que es la paz de Dios. Y la paz de Dios sirve para dos cosas en mi vida. Número uno, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 7, para que veas para qué sirve la paz de Dios. Ahí está. Y la paz, fíjate, dice de Dios, ya no es paz con Dios, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, una paz que por más que lo razonas no la vas a comprender, así que no te rompas la cabeza. Que sobrepasa todo entendimiento. Fíjate para qué sirve la paz de Dios: para guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Mira, cuando estamos enfrentando un problema, emocionalmente andamos turbados, traemos las emociones revueltas, y no se digan los pensamientos, pero vienen como ametralladora, uno tras otro. Entonces andamos bien revueltos emocionalmente y mentalmente. ¿Qué es lo que necesita esa persona? Tranquilizar sus emociones y tranquilizar sus pensamientos, porque de estar tan alterado emocional y mentalmente, ni comes ni duermes. ¿Y sabes qué es lo que hace esa gente cuando no conoce a Dios? Van con el psicólogo. Hoy en día, este siglo es un siglo donde los psicólogos y psiquiatras están haciendo millonarios, porque más que nunca la gente está yendo con ellos, porque no saben cómo estar en paz. No saben cómo controlar esas emociones que se les desbordan. No saben controlar esos pensamientos que no saben cómo someterlos. Pero el secreto no está en un psicólogo o en una técnica psiquiátrica o en un medicamento para dormir. La respuesta está en lo que dice Filipenses 4, versículo 7. Es la paz de Dios, el antídoto. Esa paz de Dios cuando viene a tu vida. Mira, tú puedes estar en medio del problema más grueso,
que puedas haber enfrentado. Y tú vas a estar tranquilo emocional y mentalmente. Es más, la gente hasta te va a ver y va a decir: oye, ¿cómo le haces para estar tan tranquilo en medio de esta bronca? Yo me estuviera comiendo las uñas, yo me estuviera jalando los pelos. ¿Cómo es posible que tú estés tan campante? Y entonces es cuando tú vas a poder darle testimonio y decir: es que no soy yo. Es la paz de Dios que viene a ponerse en mi corazón y en mi mente. Y viene a ser como un blindaje que me guarda. Wow, qué paz tan increíble, la paz de Dios. Y esa es la paz que Daniel sentía. Y esa es la paz que Dios le quería dar a Daniel en medio del gran conflicto y la gran aflicción. Pero ¿para qué más sirve la paz de Dios? ¿Cuál es el segundo propósito de esta paz? Yo quiero llevarte a Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Fíjate lo que dice. Aquí está otra vez. Y la paz de Dios, ¿qué dice? Gobierne nuestros corazones. Ya no solamente sirve para guardar mi corazón, guardar mi mente, sino también sirve para gobernarme, para guiarme, para tomar decisiones correctas, decisiones sabias, para no meter la pata. Porque cuando tú traes las emociones alteradas y la mente alterada, tú no puedes tomar decisiones correctas. Te vas a equivocar. Eso es lo más seguro. Y luego te andas arrepintiendo. ¿Por qué firmé eso? ¿Por qué me comprometí a eso? ¿Por qué dije eso? Pues lo dijiste porque andabas bien alterado. No tenías paz. Cuando tengas que tomar decisiones importantes, tú tienes que pedir la paz de Dios a tu vida. Debe ser parte de tu oración. Estos versículos deben formar parte de lo que tú le pides a Dios. Y decirle: Dios, hoy necesito tu paz en mi vida para estar tranquilo, porque tengo que tomar una decisión. Estoy en una disyuntiva. No sé si irme para la izquierda o para la derecha, pero necesito tu paz para que me guarde, pero necesito tu paz para que me guíes, para que me gobiernes, para que me digas por dónde. Yo quiero sentir paz. El sentir paz en el corazón es un indicador de que estás tomando cuando tú tomas una decisión y no hay paz, da vuelta para atrás, retráctate, ya no andes por ahí, porque es un indicador en el corazón el sentir esa paz. Cuando hay paz, dale, porque vas bien. Entonces, tu corazón debe de ser gobernado y guardado por la paz de Dios. Por eso es que este ser celestial le da esta tercera palabra, ¿sí? Cuando no tienes paz, tú no tienes fuerza, tú no tienes vigor. Pero cuando estás en paz, eres bien fuerte. Tienes fuerza para caminar, tienes fuerza para andar, para hacer las cosas. Cuarta palabra y última para terminar. Volviendo a Daniel capítulo 10, versículo 19. La cuarta palabra que este mensajero de parte de Dios le da a Daniel es lo que dice allí: esfuérzate y aliéntate. Las primeras tres palabras son cosas que Dios hace por Daniel. Le da amor, le quita el miedo y le da paz. Y ya cuando Dios le da amor, le quita el miedo y le da paz, le da una orden. Le da una orden de acción. ¿Cuál fue esa orden? Esfuérzate y aliéntate. ¿Sí? Ya te di amor, yo te amo. Ya sabes que yo te amo con amor eterno. Ya te dije: no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu ayudador, yo soy tu socorro. Ya te di paz, estás en paz conmigo. Y aparte te doy de mi paz para que estés tranquilo, para guiarte. Ahora, con esos tres ingredientes que ya te di, ahora esfuérzate y aliéntate. Es la misma palabra en el hebreo. Está repitiendo la misma palabra dos veces. Es como cuando Jesús le decía a la gente: desierto, desierto, repetía dos veces. ¿Por qué repetía dos veces esa frase Jesús? Era como decirle a la gente: abusaos con lo que voy a decir. Lo que voy a decir es muy importante. Y por eso decía: desierto, desierto os digo. ¿Sí? Aquí le repite dos veces
la misma palabra a Daniel. Le está diciendo, esfuérzate y esfuérzate. Josué, capítulo 1. Antes de que Josué entrara a la tierra prometida con todo el pueblo de Israel, Dios le da una frase, se la repite 3 veces. 3 veces le repite esa frase. Es Dios hablándole a Josué. Josué era el responsable de meter al pueblo a la tierra prometida, conquistar la tierra prometida. ¿Y cuál fue esa frase? Esfuérzate y sé valiente. Y se lo repite 3 veces. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Qué lindo es Dios. Porque cuando Él te dice esfuérzate, lo que te está diciendo es, yo quiero que tú colabores conmigo. Te está invitando a colaborar con Él. Escúchame, Dios no necesita nuestra colaboración. Dios no necesita ayuda. Si Dios necesitara ayuda, no sería Dios. ¿Me estás entendiendo? Dios es omnipotente. Significa que Él tiene toda la fuerza, tiene todo el poder. Y no necesita que alguien le esté ayudando. Si te está invitando a ayudarle, no es para bien de Dios, sino es para bien de nosotros. Qué lindo es Dios, porque Él pudiera hacer las cosas solo, pero Él nos invita a participar con Él. Él quiere que su iglesia le ayude en establecer su reino aquí en la tierra. Dios se las gasta solo. Él pudiera establecer su reino aquí con un chasquido de dedos, porque Él es Dios, simple y sencillamente. Pero en su amor, como está tan enamorado de nosotros, te invita a que cooperes con Él. Te invita a que participes. Te invita a que le ayudes. Y por eso es que te dice, esfuérzate, aliéntate, acompáñame, te invito. Pero hay gente que no quiere esforzarse por las cosas de Dios. Le echan muchas ganas a lo suyo, pero no a lo de Dios. Desprecian esa invitación de parte de Dios. Sin embargo, aquí Dios le está diciendo a Daniel, Daniel, esfuérzate, esfuérzate. Pelear, librar una batalla, una guerra, requiere de esfuerzo. Dios le había dicho al pueblo de Israel, la tierra prometida yo se las doy. Pero no es chalupa y buena, como dicen los mexicanos. Muchos quieren la bendición, pero sin pelearla. Escúchame una cosa. Dios tiene promesas de bendición para tu vida, pero escucha, si tú no peleas por esas promesas de bendición, tú no tienes nada. Es que a veces somos como, queremos que todo nos caiga del cielo sin el mínimo esfuerzo. No, señores, hay que pagar un precio. Tú quieres la bendición de Dios, vas a tener que pelear por ella. Hay gente que dice, es que Dios me habló y me dio una promesa increíble. Y luego les pregunto yo, ¿y qué vas a hacer con esa promesa? ¿Quedarte a esperar? Es el peor error. Lo que tienes que hacer, mínimo, les digo yo, es que cuando Dios te da una promesa, Dios te da una palabra, mínimo tienes que estar peleando en oración por ella todos los días, hasta que no se cumpla. Si tú no peleas por esa promesa, no va a llegar a tu vida. La tierra prometida, Dios se las había dado al pueblo de Israel, pero ahora Josué tenía que pasar con todo el pueblo y pelear y echar fuera a todos los habitantes que estaban ahí. Implicaba esforzarse, implicaba pelea, implicaba pagar un precio, pero hay gente que no quiere pagar el precio. No quiere esforzarse, no quiere despeinarse. Las disciplinas espirituales requieren esfuerzo. El levantarse a orar, el abrir la Biblia y estudiarla, el venir a congregarnos, alabar a Dios, evangelizar, el dar, todo eso son disciplinas espirituales que nos traen bendición a nuestra vida, pero se requiere esfuerzo. Hacer un devocional diario implica esfuerzo. Pero la típica excusa es que no tengo tiempo. Tengo tanta chamba que no tengo tiempo. No tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer la Biblia. Hay el mínimo esfuerzo para las cosas de Dios. En Josué capítulo 1,
versículo 8, a manera de ejemplo nada más, hablando de estas disciplinas espirituales, dice allí la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa eso? Esforzarnos por hablar la palabra de Dios. Y sigue diciendo: sino que de día y de noche meditarás en él. Segunda cosa que nos dice este versículo: meditar en la palabra. No solamente es leerla, sino estar pensando en ella requiere de esfuerzo. La meditación es otro nivel más alto. No solamente es la lectura, sino aparte es estar pensando en ella. Como dicen por ahí, rumiando. Es como las vacas, ¿no? Que comen y se echan el bocado, pero de ratito vuelven otra vez sacan otra vez la comida y la vuelven a masticar. La están rumiando para sacarle todo el jugo. Así debe ser la palabra de Dios. Para eso sirve la meditación, para sacarle todo el jugo a la palabra. Porque a veces cuando leemos la palabra de primera se te quedan algunas cosas, pero no todo. Para que la palabra de Dios se te quede, hay que rumiarla, hay que meditarla. Y luego, ¿qué sigue diciendo este versículo? Dice allí: de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. ¿Sí? Entonces, esto habla también de memorizar la palabra de Dios. Por eso se medita en ella de día y de noche. Y luego no solamente es meditar, no solamente es memorizar la palabra, porque dice ahí para que guardes. Guardarla es memorizarla. Mis amados, hay que hacer el esfuerzo de memorizar la palabra de Dios. En medio de un conflicto, cuando estés allá en la calle o en el trabajo, a lo mejor no vas a traer la Biblia a la mano. Y entonces, ¿cómo le vas a hacer? Mira, una función del Espíritu Santo es recordarte la palabra, pero el Espíritu Santo no puede recordarte lo que tú no memorizas. Cuando Jesús está en el desierto, las 3 tentaciones que Satanás le pone a Jesús, Jesús le responde 3 veces con 3 citas bíblicas de Deuteronomio. Dices tú: ¿y tenía Jesús ahí la Biblia? No, Jesús tenía la Biblia en el corazón, la tenía memorizada. Pero al momento del ataque de Satanás, el Espíritu Santo le recordó estas 3 citas bíblicas. Por eso Jesús le dice 3 veces: escrito está, Satanás, escrito está, Satanás, escrito está. Jesús memorizó la palabra. Tú y yo tenemos que memorizarla, pero no solamente guardarla o memorizarla, sino también, cuarta cosa, hacerla. No solamente debemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores. De nada sirve saber la Biblia de memoria si no la practicamos o si no la vivimos. Lo mismo es para las demás disciplinas espirituales. Muy bien, esfuérzate, anímate. Dios le dice a Daniel: échale ganas. Ahora, todo esfuerzo tiene su recompensa en el Señor. Todo el esfuerzo que tú imprimes tiene su recompensa. Porque dice Hebreos, ahí en el capítulo 11, que Dios es galardonador de los que le buscan. Si tú te esfuerzas en buscar a Dios, tú vas a tener recompensa. Ese esfuerzo de buscar a Dios, ese esfuerzo de venir a la iglesia, ese esfuerzo de orar, ese esfuerzo de leer la Biblia, tiene su recompensa, tiene su galardón. Por eso Dios te dice: esfuérzate y aliéntate. Amén. 4 palabras que se le dieron a Daniel para esforzarlo, para fortalecerlo, para renovar sus fuerzas. A manera de resumen, volvemos a Daniel 10. La primera palabra: muy amado. La segunda palabra: no temas. La tercera palabra: la paz sea contigo. Y la cuarta palabra: esfuérzate y aliéntate. Y fíjate lo que dice al final este versículo 19: y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Wow. Y al final de ese mensaje, Daniel se sentía fuerte y le dice: Señor, ahora sí, échame lo que quieras, échame al que sea, ya estoy fuerte, ahora sí puedo. Me has fortalecido con tu toque y me has fortalecido con tu palabra.
Yo quiero terminar haciendo una oración. Te invito a que cierres por un momento tus ojos. Voy a hacer 2 oraciones. La primera oración es para que tal vez tú no has tenido paz en tu vida y tú necesitas la paz de Dios. Pero antes de sentir la paz de Dios, dijimos que tú necesitas estar en paz con Dios. Y yo quiero hacer una oración para que tú puedas tener esa paz con Dios. Y dice ahí la escritura en Romanos 5, lo leímos, que esa paz, esa justificación, solamente es por medio de poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la primera oración que quiero hacer el día de hoy. Así que cierra por un momento ahí tus ojos. A lo mejor has venido por primera vez a una reunión. Por primera vez has oído un mensaje en la Biblia. Pero yo te invito a que si tú quieres sentir esta paz con Dios, tú puedes hacer esta oración junto conmigo, porque tú necesitas recibir a Jesús. Dijimos que Jesús es el mensaje de amor de Dios. Y Dios quiere que sientas ese amor en tu vida. ¿Cómo es que vas a sentir el amor de Dios en tu vida, en tu corazón? Recibiendo a Jesús. Y tú lo puedes hacer haciendo esta oración tan sencilla. Y si quieres, repite junto conmigo y tú dile en esta tarde: Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón y hoy reconozco que necesito estar en paz contigo. Yo abro mi vida, abro mi corazón para que Jesús entre. Yo lo reconozco el día de hoy como mi Salvador y como mi Señor. Declaro que Él murió por mí en la cruz del Calvario y derramó su sangre para limpiar mis pecados y de esa manera ser justificado. Te doy gracias porque hoy pongo mi fe en esa obra de Cristo en la cruz. Y ahora estoy en paz contigo. Gracias, Señor. Te ruego que ahora deposites en mí tu paz, la paz de Dios que viene a guardar mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Esa paz de Dios que el día de hoy empieza a gobernar mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacer una segunda oración, allí con tus ojos cerrados. Tal vez tú estás pasando alguna tribulación. Decíamos que aquí en el capítulo 10 de Daniel, Daniel estaba pasando por una gran aflicción, por un gran problema. Traía una circunstancia adversa, estaba pasando un tiempo difícil. Y Daniel se sentía emocionalmente con miedo, se sentía afligido, se sentía cansado, inclusive había dolor en su cuerpo. Estaba pasando por una gran angustia y sentía que necesitaba renovar sus fuerzas. Por eso es que Dios mandó a este ángel para renovarle las fuerzas a Daniel, para que él pudiera seguir avanzando, para no quedarse a medio camino. Yo quiero invitarte. Si tú estás pasando por una aflicción, si tú estás pasando por un problema, si estás pasando por una angustia, por una necesidad que te está minando las fuerzas, que te está desgastando, que dices tú: yo necesito el día de hoy esa palabra, yo necesito esa renovación de fuerzas. Yo te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Si tú necesitas esa renovación de fuerza, si tú necesitas esa palabra de decir: yo necesito ese amor de Dios en mi vida el día de hoy, yo necesito que Dios venga a decirme: no temas, yo estoy contigo. Si tú necesitas que Dios ponga esa paz en tu corazón para que te renueve esas fuerzas para seguir avanzando, para enfrentar ese gigante, para pelear esa batalla, empieza a orar ahí en tu lugar.